Bien, hermanos, vamos a iniciar el tiempo de la escuela dominical. Vamos a seguir escudriñando la palabra. Hay un paralelismo, hay una relación del mensaje con la escuela dominical. Y qué bueno que se repita, qué bueno que otra vez meditemos en ello, porque como veremos es de grande importancia. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este día, por tu bondad infinita, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y te damos gracias, Señor, por la meditación de tu palabra que hemos escuchado, y te damos gracias, Señor, por escudriñar la palabra ahora en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo siga dirigiendo y hablando, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que todo sea para bendición de la iglesia y para la honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta lección es un llamado a todo el mundo. Un llamado a todo el mundo. Y esta es una noticia buena, hermosa, maravillosa, espléndida en gran manera. Pero la pregunta es ¿para quién? ¿Para quién es este llamado que dice el tema todo el mundo? ¿Para quién es? Se dice fácilmente para los hijos de Dios. Meditemos en esto porque es importante. Hay dos cosas que vamos a ver y son un termómetro para saber si yo soy uno de estos llamados, si soy un hijo de Dios. O también para darme cuenta que hasta ahora me he estado engañando. La primera parte tiene que ver con invocar el nombre de nuestro Dios. El pasaje o versículo clave es Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hay que ver qué es invocar. Cuando tú oras, cuando tú invocas el nombre del Señor, puedes percibir si eres un creyente de Dios o no. Y ahorita hay varias cosas que vamos a mencionar para que nos demos cuenta si somos creyentes. Y aunque no pasáramos por las 8 cosas que vamos a mencionar, podemos darnos cuenta si somos creyentes, como ya dije en la oración. La oración es un termómetro. Yo no sé si te das cuenta cuando tú oras públicamente, que a lo mejor pudiéramos actuar como, ¿quién dijo el pastor? El fariseo. ¿Para qué? Para que me oigan, para envanecerme. O como yo tengo un cargo o tengo cierto poder, pues en la oración saco las palabras domingueras y me expreso en gran manera para que me admiren. O tal vez yo sé algo que la iglesia no sabe y lo uso como que hubo poder de lo alto y hago oración. Y estoy manejando la oración. Y no estoy dejando que la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios se manifieste en la oración. Como escuchábamos, la oración tiene que tener eso, no lo que yo quiero, lo que yo conduzco. Yo no manejo la oración a mi antojo para mi propósito. Hay una oración de un boxeador, a lo mejor la conocen, que vivía en un lugar y trabajaba en otro lugar y tenía que rodear para llegar a su lugar de trabajo. Un día se le ocurrió pasar por ese monte, por ese terreno, para tomar atajo y llegar pronto, le urgía llegar. Y al pasar salió el dueño. Y el dueño le dice, ¿por qué te atraviesas? ¿Por qué te metes a mi terreno? ¿Por qué pasas por aquí? Esto no se va a quedar así. Yo arreglo las cosas a golpes. Así es que, prepárate. Y entonces el boxeador le dice, ¿sabes qué? Nada más que yo siempre oro para todo lo que voy a hacer. Y permíteme orar y luego ya nos peleamos. Y le dio permiso el dueño del terreno. Y entonces el boxeador empieza diciendo, Señor, tú sabes que el primer boxeador con que me enfrenté le quebré la nariz. Tú sabes que al segundo le dañé y desfiguré su cara. Y al otro se desmayó.
y el otro casi murió. No permitas que esto suceda con esta persona. Termina orando y ¿qué pasa? El dueño del terreno le dice, mira, yo creyendo que viéndolo bien, no hay problema que pases por este atajo todos los días, las veces que lo quieras usar. Y podemos pensar en esa oración manejada, en esa oración donde podía haber el dicho, Señor, cuida de esta situación que vamos a vivir y que el poder de Dios actuara. Pero la manejó para evadir, para quitar, para no tener ese problema. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo oramos nosotros. Si nuestra oración tiene ese ingrediente que mencionamos. Ahí podemos darnos cuenta si somos o no somos creyentes. Cuando se dice el llamado a todo el mundo, repito, es una buena noticia, pero otra vez, ¿para quién? Y una manera, como ya mencioné, es cuando yo oro, ahí me doy cuenta. ¿Cómo oraste en esta semana? A lo mejor como en casa nadie me oye, nada más es una oración de merolico, donde nada más repito, o donde hago una oración corta, nada más para cumplir. O me está viendo mi esposa, o mis hijos me están viendo. Y no tiene todo esto que es invocar. Qué bueno y qué bendición es que el llamado es para todo el mundo, para toda persona. Los antecedentes que tenga esta persona, cual sea su forma, si es un moral o es un inmoral, o es un malo o no muy malo, o es pobre o es rico, es desagradable o es agradable, es popular o impopular, es enfermo o sano, es feo o es bonito, etcétera. Por más terrible o no terrible, esto da oportunidad ¿a quiénes? A todos. La invitación es para todos, el llamado es para todos. Y qué bueno que no se concentró y se dejó para el pueblo de Israel el llamado, sino que la invitación se abrió ¿a quiénes? A los gentiles. ¿A quiénes? A todos los que estamos aquí. Pero otra vez, todos los que estamos aquí en este momento, ¿sentimos el llamado? ¿Es real? ¿Puedo decir que es buena noticia? Bueno, empezamos a ver las características de lo que es invocar. La palabra invocar viene a todo lo largo de la palabra de Dios. Viene en el Antiguo Testamento y viene en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que es algo importante. Y decía el pastor que a veces en la oración, ¿por qué no viene la iglesia? Y si decimos la verdad, porque nos aburre. Y eso es triste, eso es terrible. Y es una manera de darme cuenta que yo la oración no la estoy viviendo como un medio que me acerca al tercer cielo, al trono blanco, a la presencia de Dios, y que entonces puedo sentirme como uno de los llamados. Y por eso la oración no me gusta, y es de preocuparse. Que tu primera oración sea, Señor, haz una realidad en mí, que cuando yo estoy orando, sienta que estoy orando con el Todopoderoso. Y bueno, ¿cuáles son esas características que deben sazonar al invocar al Señor? Invocar es hablar en voz alta, dice el diccionario español. Pero ese hablar alto en una oración debe quitar todo lo que sintió el fariseo y debe de tener lo que sintió el publicano, el corazón en la mano. Que el orar en alto sea un testimonio. Yo recuerdo a algunos hermanos, hay un pastor que me gozaba yo cuando él oraba y sentía yo que lo hacía de corazón. No recuerdo ahorita el nombre del pastor, quería decirlo pero se me fue el nombre, pero tenía unas oraciones hermosas y yo no era creyente y lo oía Fortino, el pastor Fortino. Fortino Aguilar. Me gozaba yo con sus oraciones. A mí me sirvió su oración. Entonces, si yo voy a invocar en voz alta, es porque va a ser para bendición. ¿Qué más es invocar? Invocar es porque estamos y me doy cuenta de que estoy hambriento, estoy sediento de la bendición espiritual. Así como sentimos esa necesidad cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, debe de ir así y más allá que voy a orar. Que yo sienta eso, hambre y sed de querer
orar, de tener esa necesidad de estar ante la presencia de Dios. Invocar es porque me doy cuenta que mi humanidad cayó. Tengo la herencia pecaminosa y al no tener a Dios, y cuando hacemos memoria antes de hacer el sí por el llamado que hace Dios, al presentarme ante Él y decirle sí acepto el llamado y que no es de mí, como vamos a ver ahorita, el sí, Él pone el sí en mí. Pero sí me puedo dar cuenta en el antes qué frágil era yo, y no dudo que tú también. Se presentaba la tentación, caía y decía ya no lo vuelvo a hacer. Y si ese mismo día se volvía a presentar, lo volví a hacer. Y el otro día que otra vez lo volví a hacer. Y mi padre me regañaba, mi madre también me aconsejaba y qué vergüenza. Y otra vez, qué frágil soy. Tengo que darme cuenta de mi situación y por eso puedo orar para mi fragilidad. Pero ahora como creyente, Él me da la fuerza para decirle no a la tentación. ¿Qué es invocar? Porque nos damos cuenta tarde que temprano, que necesitamos de un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios real. Y cantamos por ahí, mi Dios es real es porque ¿qué? Lo siento en mi ser. Yo no sé si cuando oras tú sientes que hay un Dios real, que no es algo ficticio, que no es algo inventado, que no es una necesidad del hombre para sentirse cómodo ante su fragilidad, sino que es real. Invocar es implorar, suplicar, pedir, solicitar, increpar, clamar, porque sabemos que somos escuchados. Porque sabemos que somos escuchados y tenemos expectativa de la respuesta de Dios. Y ya escuchamos, la respuesta de Dios a veces es sí, a veces es no, y a veces espérate. Y algunos no creyentes, pues tú acomodaste todas las maneras que pueden suceder para poder justificar que tienes un Dios. Bueno, así creen los que no creen. Pero nosotros que creemos, el Señor ha dicho no y hemos visto después, ¿por qué no? Y espérate y hemos visto después, ¿por qué espérate? Y sí, cuando nos sorprende de momento, en ese momento, cuando vemos el milagro que el Señor hace. Invocar significa que tú y yo creemos en Jesucristo, que Jesucristo vino. La historia lo cree, por eso vienen los libros de ciencia antes y después de Cristo. Ahí está registrado. Pero la pregunta es, ¿tú crees que ahora que Cristo venga, te va a levantar de la tumba? ¿Tú crees eso? Y que tiene un lugar preparado y que vamos a estar con Él. Si crees eso, vamos bien en lo que es invocar el nombre del Señor. Invocar es cuando llamas al Señor Jesucristo, tu Señor. Y cuando le dices Señor a Jesucristo, es que tú te ves como ¿qué? Como siervo. ¿Y un siervo qué hace? Obedece. Un siervo que hace, trabaja. Y la pregunta es, ¿hemos estado años, como dicen en el juego, en la banca? ¿O eres un siervo que está trabajando? Una de las cosas importantes que tenemos todos en común, hay diferentes dones, diferentes habilidades, pero algo que tenemos en común es evangelizar. Y la pregunta es, ¿estás evangelizando? ¿Llevas cuando menos uno? Si no has evangelizado, hemos de preocuparnos. Yo le pregunté a mi madre, le pregunté a mi esposa, oye, ¿cuántos llevas tú evangelizados? Es preocupante porque el que no tiene fruto, dice bien claro Jesucristo mismo, será quemado. Entonces, yo soy un siervo que ha dado toda mi vida y que le digo al Señor, envíame a mí, y que tengo y presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Si así es, entonces nuestra invocación va bien. Invocar es que no te avergüences ¿de qué? Del Evangelio. O sea, no te avergüences de Cristo. Es algo que debes de decir a los cuatro vientos. No para vanagloria, sino para la honra y gloria de Dios. Y por último, invocar. Y que es una triste mala costumbre. Que no confesemos a diario nuestros pecados. Porque si somos sinceros, sí pecamos. Y dejamos la confesión para veces allá cuando nos recordemos, o alguien nos recuerda, o a veces pasa mucho tiempo y creo que debemos de pedir perdón. La oración no funciona, tu acercamiento es falso. Dice el Señor, para que tú te acerques a mi santidad, debes de confesar tus pecados,
para que seas justo y yo escuche. Esto es invocar. Si tú invocas de esta manera, de estas características, te puedes sentir como un llamado, como un hijo de Dios. Si tú invocas de esta manera, has sido liberado del castigo del pecado, has sido liberado del castigo de la corrupción, has sido liberado del enemigo que es Satanás, que antes nos conducía y nos tenía, has sido liberado de la condenación eterna. Qué hermoso si esto sientes, y ojalá pudiéramos escuchar que esto sientes diciendo amén. Pero somos una iglesia silenciosa. Y si dice invocar es con voz alta, cuando escuchamos un amén, otra vez lo digo con gozo, por ahí estuvimos ayer en un evento donde a lo mejor decir amén pudiera dar vergüenza, podría sentirse incómodo. Pero yo escuché un amén ayer que también escucho en esta iglesia cuando viene. Qué triste es que no seamos una iglesia viva que dice amén. Pero bueno, hay sorpresas en estas bodas del Cordero. El fanal nos dice que estemos muy conscientes de la realidad de nuestra salvación. Que estemos muy conscientes de la realidad. Y la palabra dice que no descuidemos tan grande salvación. Y eso implica, primero, la oración, y implica examinarnos, que también es algo que a veces no tenemos por costumbre. Y dentro de las cosas que menciona el fanal, la primera, mis habilidades y mis dones, que quede claro, no me salvan. En la familia a veces tenemos, y yo lo personal lo digo, entre mi primer círculo, yo en la iglesia donde asisto, yo hago, yo esto, yo otro, y yo adorno, y yo llevo ahí los pantalones, lo que digo yo, y le pregunto, y es mi familia, pero ¿ya evangelizaste? Nunca te he escuchado que evangelizaste, que ministraste, que fuiste. Y te lo estoy diciendo porque eres mi familia. Y tengo miedo de tu salvación porque tú la estás fundando en lo visual, en donde tú eres el aplaudido. Entonces, mis habilidades y mis dones no me salvan. Yo soy salvo y debo estar agradecido porque el Señor así lo dispuso. Segundo que menciona el fanal, mi libre albedrío, dice ahí el fanal, no es como dicen los arminianos, y ya hemos estudiado quiénes son los arminianos, que somos capaces de creer o de rehusar para decidir mi salvación. Eso creen los arminianos. Y nosotros, como Calvino, creemos que mi salvación depende ¿de quién? Absolutamente de Dios. No tengo yo la capacidad de decidir sí o no. Yo ya estoy registrado en el libro de la vida o estoy registrado en el libro de la condenación. Es el Señor el que da. Bien, entramos a la segunda parte de saber si soy un hijo de Dios. La primera fue, en la oración no di cuenta si soy o no soy un hijo de Dios. La segunda, Mateo 22, 1 al 14, es la parábola de las bodas de Jesús, las bodas del Cordero, donde Jesús, ¿quién es su novia? La iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La invisible. La visible es la que tenemos ahorita aquí enfrente y los que se fueron. Esa es la iglesia visible. Pero la iglesia invisible es la que realmente el Señor sabe que son sus hijos. Esos son la esposa, esos son los que van a presentarse en las bodas del Cordero. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Es el versículo que más me impacta siempre de ese pasaje. El versículo 14 de Mateo 22. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto quiere decir que el número de los que estamos con Dios es menor que los que aspiran estar en esas bodas, estar en la eternidad. Si tú le preguntas a la mayoría de los de afuera, que no van a una iglesia, oye, ¿tú crees en Dios y vas a estar con Él? ¿Qué van a contestar la mayoría? Sí. Con sorpresa podemos escuchar a algunos que no. Y yo lo viví con muchos alumnos que uno de ellos me dijo, es que yo soy hijo de Satanás, así que no me vuelva a mencionar como
alguien de Dios o que el Dios tuyo me bendice. O sea, allá afuera nos encontramos esto. Pero la otra parte son los que estamos aquí adentro, que vamos a analizar en estas bodas. Los que estamos adentro también estamos dentro de ese versículo 14. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Terrible ese versículo 14. Dice por ahí un cantante, hablando de los de adentro. Mientras las iglesias se pelean, mientras las iglesias discuten, mientras las iglesias están haciendo lo suyo, lo que les conviene, lo que les parece bien, muchos allá afuera se están perdiendo. Y decía el pastor ahorita, yo sé que algunos están evangelizando y gloria a Dios, yo también conozco a algunos. Pero también conozco a algunos que al menos no los he visto. Pero ese saber, ahorita vamos a ver, si tú sabes de alguien en la iglesia así, ¿qué hacer? ¿Cuál es tu postura si eres hijo de Dios? Esta parábola se refiere al reino de los cielos, donde el rey, en esta parábola, si la has leído, ¿quién es el rey? Dios. Donde el hijo es ¿quién? Cristo. Y donde la que se va a casar, la que va a presentarse a las bodas, es la iglesia. ¿Y quién más están ahí? Bueno, los convidados a las bodas. Hay dos invitaciones. La primera y segunda invitación, ¿para quién es? Para Israel. Todavía no estábamos nosotros contemplados. Hubo invitación para Israel, 2 veces. Y luego hay una tercera invitación en esta parábola, que es ¿para quién? Para los gentiles. Es donde estamos todos nosotros incluidos. Yo siempre me gozo cuando lo oí por primera vez. Yo oía a Israel y oía que los judíos, y no escuchaba yo estaba muy verde todavía en el evangelio, ya era creyente, pero cuando me dicen los gentiles somos nosotros, la buena noticia, esa invitación hermosa, es también para mí. Esa es la tercera invitación. Y luego, en el primero y segundo de las invitaciones que ya mencioné, dice la parábola que la mayoría rechazó. Y luego viene la tercera, donde también muchos rechazaron. Y nos habla de que el rey entra a las bodas del Cordero, en esa parábola, en esa fiesta, y el Señor está viendo. El ver de Dios. El ver de Dios es tremendo, hermanos, y debiéramos estar conscientes de eso. Él está viendo ahorita a cada uno de los que estamos presentes, inclusive el que está compartiendo la palabra, y sabe si aquí hay mentira, falsedad, hipocresía, teatro, y también sabe de allá. Los que están en espíritu y en verdad, y los que no. Es el ver de Dios. Y aquí habla en esta parábola de un juicio terrible, porque lleva a condenación, a las tinieblas. Esta parábola es para que, la palabra lo dice, esta parábola de las bodas del Cordero es para qué. Y si ya perdiste eso, yo no coincido con este pensar. Aquí está hablando humanamente. Los esposos, ¿cómo se amaron el día de la boda? ¿Qué ves en el rostro de ellos? Y lo he visto y pues en las que más me fijo son las de mis hijos, ¿verdad? ¿Qué se vio ese día de la boda? Una manifestación de alegría, de gozo, de entrega, de amor, todo. Pero a la vuelta de 1 año y a la vuelta de 10 años, y esos que ya cumplieron 40, 50 años, mis hermanos, ¿sigue igual o ya bajó la batería? Mi pensar es que se debe, ¿qué? Potenciar. Pero algunos dicen, no, hermano, es que es natural, es que así es. Y yo no coincido con eso. Y si mi esposa es humana, y para ella yo soy humano, y aunque la fachada ya está cayéndose, está cada vez más cascabeleada, más vieja, pero si de veras hubo amor, con todo y esa fachada, sigue habiendo amor. Ahora mi pregunta es,
Cuando estamos hablando de esta parábola de las bodas del Cordero y que dijimos que es ese día glorioso que estaremos ante la presencia de Cristo y nos vamos a unir a Él por la eternidad, si no te emociona, si ya no te causa alegría, es que ya tengo 40 años, hermanos, eso ya me lo sé, ya no te mueve el corazón, ya no te mueve la mente, cuidado, es otro termómetro. Hablamos del termómetro de la oración y ahorita estamos hablando del termómetro de lo que va a ser la gloria. A veces podemos darle vuelo a la imaginación, muy apegados a la Biblia, de lo que va a ser. Yo me preguntaba hace muchos años que si va a ser bien aburrido. Veía por ahí algunas imágenes como ángeles tocando un acordeón, una arpa y como que iba a estar bien aburrido. Dice la palabra que va a ser un gozo increíble. Y para los flojos, prepárense, dice que vamos a trabajar. Yo tengo mucha curiosidad de lo que vamos a hacer con el Señor. Dice que reinaremos con Él. Yo no sé qué vamos a hacer, pero el Señor no le gustan los flojos. Tan así que dice el flojo que no coma. Va a ser algo hermoso. Y la pregunta es, ¿te emociona o ya, como a la esposa y el esposo, ya bajó la temperatura, ya bajó la pila, ya casi se descargó? La palabra dice que cuando oigas esta parábola, te goces y te alegres y demos gloria al Señor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cristo y la iglesia invisible van a ese momento hermoso. ¿Qué hace la esposa antes, horas antes o días antes de la boda? Qué raro que no sepan, ¿verdad? Se arregla días antes y me admiro, ¿verdad?, de las cosas que hacen, ¿verdad?, los gastos que hacen. No puedo concebir yo que un vestido cueste 50,000 pesos, pero es una vez y para siempre, ¿verdad? Y ahí lo guardan, ya está anejo y amarillo, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Se prepararon porque es un momento bien especial. Y ahorita nosotros, durante el sí que le dijimos al Señor a su llamado irresistible, hasta hoy, debiéramos estarnos preparando, acicalando. Que veamos un rostro, como ya dije, dice la palabra, gocémonos y alegremos. Dios invitó a Israel desde el Génesis, desde Abraham y los profetas. Y Dios habló con Israel. Y en el Nuevo Testamento habló Juan el Bautista, hablaron los apóstoles, los 70 enviados, Cristo mismo. ¿Y qué hizo Israel con la primera invitación? Se negó. Dijo no. Lucas 13 dice, matas a los profetas y los apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Romanos 10 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Salmo 81 dice, mi pueblo no oyó mi voz, no me quisieron. Jeremías 7 dice, no oíste, no respondiste. Este es el lado oscuro de las bodas del Cordero. ¿Cuántas veces el Señor ha invitado a la iglesia? Y esto es triste y es real. Yo he vivido esto y lo digo para que meditemos. Yo he invitado en mi círculo de la familia, he invitado fuera de mi círculo de la familia a compartir la palabra de Dios, a llevar el evangelio. Y he tenido esta respuesta, mire, en mi familia, ya después ya veremos, ahorita de momento pues no, pero es que la salvación de tú o de tú, no, pues ahorita no puedo creer oír eso. Y también fuera de mi familia, sí hay quien dice no, y hay quien dice no nada más con su rostro y su actitud. Rechazar la invitación, la primera invitación del Señor. Pero Dios mostró grande misericordia, había sido rechazado, hubo falta de respeto a Él y sencillamente no podemos rechazar una invitación del gran rey, pero fue rechazado. Pero en su misericordia Dios extiende una segunda invitación. ¿A quién? A Israel. Y salieron los testigos de la resurrección, después de la resurrección, y hablaron del grande sacrificio de Cristo, pero no lo tomaron muy en serio, no les fue importante. Dice el versículo 5, la invitación segunda fue rechazada. Y ahí habla dos cosas bien importantes, y también está en mi primer círculo, y podría decir nombres de mi familia, ¿verdad? Dice que uno de ellos, el agricultor, tenía ¿qué? Trabajo. Y el de los negocios
tenía comercio, tenía que realizar comercio. Y entonces ellos rechazaron. Y mi pregunta es, y dicen los estudiosos, no Daniel Ríos, es una línea bien delgadita, bien frágil, la de donde el Señor dice, hasta aquí estoy harto, basta. Yo falté a la iglesia, eso es lo que tengo en mi memoria, espero no equivocarme, y le digo al Señor, perdón si me equivoco, 3 domingos a la iglesia en toda mi vida como creyente, por trabajo, y me sentí mal, y le pedí perdón a Dios. Es que, Señor, mi jefe me está diciendo, pero tuve que aclararle a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Pues sí vengo, ¿verdad? Porque tengo compromiso, y lo estoy haciendo como para el Señor. Tengo que trabajar, pero no me pongas en domingo, no cuentes conmigo. Y pues fueron unas 3 veces. Tengo en mi familia quien falta no 1, ni 3, ni 10 al año. Y me dan su justificante, es que hay mucho trabajo, es que tengo cosas que hacer, es que tengo compromisos. Le digo, mira, a mí no me lo digas, te lo estoy diciendo porque te amo, te lo estoy diciendo porque soy hijo de Dios y tengo que decirte. Tú arregla, busca un trabajador, dile a tu jefe, acomoda las cosas, no sé, solicita que el domingo se respete. No sé si hay necesidad de cambiar de jefe o cambiar de trabajo, no sé, porque no sé, como dicen los estudiosos, hasta dónde se justifica. ¿Hasta dónde se justifica? Aquí en los libros nos dan ¿cuánto tiempo para dejar de ser miembros? 3 meses, antes eran 6. Esos 6 para mí no deben de ser. Esos 3 meses no deben de ser. No debe ser ni un domingo. Yo falté aquí medio año. Pero mi justificante fue que me abrieron la columna vertebral y pues no podía moverme. Y el Señor sabía, y aún así, Señor, me siento incómodo estando aquí tirado en este mueble, no ir a tu casa. Pero aún ahí busqué los medios de buscar ese día del Señor y en los días de la semana servir al Señor. Entonces, aquí fue triste ver eso. Es una línea delgada, borrosa y peligrosa cuando no se respeta el día del Señor, cuando no se respeta la invitación, y por más justifiquemos que demos, más justificantes que demos, el que sanciona o que dice está bien tu justificante es no papá, no el pastor, no los ancianos, no la iglesia. Entonces tus argumentos, dáselos al Señor. Y esperemos no brinques esa línea, porque el Señor dice que se enojó cuando rechazaron por segunda vez, y entonces dijo, vayan afuera, busquen allá a buenos y malos, a todos aquellos que andan afuera, homicidas, de todo, inviten. Y hablaron entonces en esa tercera invitación a nosotros los gentiles. ¿Y qué hubo en esa tercera invitación? Otra vez hubo un rechazo de algunos que estaban dentro. Sí fueron invitados, sí vinieron a la iglesia. Y dice, como dije hace rato, ya estamos cerrando, el ver de Dios. Él entró a las bodas del Cordero, él entró allí y vio y observó a un hombre que no estaba ¿cómo? Vestido de acuerdo a las bodas del Cordero. ¿Qué vio en ese hombre? Como decía hace rato, ¿cómo figuramos aquí en la iglesia? Hay una persona que he estado compartiéndole, él practica la sexualidad, es una persona que evangeliza en la macroplaza, es una persona que va por todos lados a ministrar y me dice, pero no puedo dejar de practicar el sexo fuera del matrimonio, no he podido dejarlo. Pero mire, he evangelizado y sí lo ha hecho, y lo ha hecho hasta públicamente en radio y en televisión. Y la pregunta es, ¿trae la vestidura que el Señor está pidiendo en sus bodas? ¿Ustedes qué contestan? La palabra dice la respuesta. El que practica el pecado, ¿qué dice la palabra? No es digno. No es digno. Y fue él y le dijo, y le hizo la pregunta fuerte. Vio a un hombre que no estaba vestido conforme a esa boda y le hizo una sola pregunta. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido para esta boda? ¿Y cómo estamos ahorita nosotros aquí? ¿Y cuántos años tenemos sentados aquí? ¿Y cómo estamos vestidos? Yo vengo a la iglesia a lo social, vengo a imponerme mis costumbres, yo soy el que aquí que manda, yo soy el que aquí el que hago, yo soy el que...
¿Cómo estás entrando a la iglesia o estás en forma humilde? ¿Cómo ves a tus hermanos? La pregunta es aquí, ¿tú ves a todos con amor? A todos y cada uno de los presentes que estamos aquí ahorita y los ausentes, ¿los amas de veras? Es una realidad que debe de haber en nosotros, amor por los hermanos. No fingir. Qué triste es cuando percibes o te perciben dando la sonrisa 5. Ay, hermano, que Dios te bendiga. Cuando es falso, no lo amas, no lo sientes. Ese es el ver de Dios. ¿Cómo estás aquí adentro vestido en la casa del Señor? ¿Qué hizo el hombre cuando le preguntó? Dice que enmudeció. No tuvo que decir nada. Se sabía culpable. ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra, lo echó a las tinieblas donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Y hay un gran estudio de este lloro y crujir de dientes. Y es terrible. Es una mala noticia para los que no están vestidos. Termino diciendo, Dios llamó a los judíos, pero pocos respondieron. Dios llamó a los gentiles, pocos respondieron. Dios llamó a todos los que entraron, pero pocos vestían las vestiduras blancas que Él quiere en las bodas del Cordero. Y la advertencia es clara. Dios es claro. Llama a muchos, pero pocos son los escogidos. Entonces, hermanos, cuidemos tan grande salvación. Cuando estés orando ahí en tu casa, tu próxima oración tenga lo que dijimos. Y si no te acuerdas, nada más busca en Google o busca en libros que hablan de oración y ve cómo debe estar sazonada la oración. Cuando oras, gracias Señor por estos huevos y este tomate y cebolla y este café, amén. Es que traigo prisa, es que tengo esto y que es lo otro. Mejor ni ores. La oración debe, yo a veces, lo confieso, estamos bien prendidos con una película y en ese momento sirve mi esposa la comida y generalmente el que ora ahí en casa soy yo. Y en la escena más clímax de la película es donde dice, ora. Y entonces le digo, mejor ora tú porque yo voy a orar para ver eso. No merece eso el Señor. Y ora bien mi vida, ora correctamente. Y si estoy solo, yo debo de decir, Señor, esto es secundario. Primero es tú. Yo tengo que entrar a tu presencia y saber por medio de la oración si soy un hijo de Dios. Y en la casa de Dios yo debo de saber si soy un hijo de Dios. Si el llamado que hizo tiene que ver conmigo. Así que hermanos, cuando sepamos de alguien, no nos quedemos callados. Cuando sepamos de alguien, no lo señalemos, no lo juzguemos. Con amor, acerquémonos y hablemos. Si nos rechazan, porque como ya dije, en la misma familia me han rechazado, el querer compartir. ¿Se entiende? Así es. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero hagamos tarea, hermanos. Tenemos tarea. Pero la primera tarea es tú mismo. ¿Cómo te sientes ante el Señor? Oramos. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado tu bendita palabra. Hemos escuchado de las bodas del Cordero. Que sea la mejor noticia para nuestros oídos, para nuestra alma, para nuestra mente, nuestro corazón. Esta invitación hermosa, Señor, que planeaste desde la eternidad. Y cómo rechazar tan grande invitación que nos lleva a tan grande bendición eterna. Estar contigo, conocerte, estar en tu presencia, sirviéndote, Señor, alabándote y glorificando. Unidos las naciones, unidos los ángeles, alabando y glorificando tu nombre. Y Señor, ten piedad y misericordia de los que fallamos, los que erramos, los que no nos vestimos conforme, Señor, a lo que tú quieres, una ropa blanca en santidad. Y ayúdanos, Señor, para ir allá afuera y compartir palabra para lo que aquel que tienes inscrito en el libro de la vida, yo sea un instrumento, sea el sentir de todos, porque sin fruto nadie verá al Señor. Gracias, Señor, por este llamado hermoso. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.